¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. En esta ocasión nos toca hablar sobre inteligencia artificial. Para aquellos que me siguen en mi blog del Pixel Amplificado, en donde por cierto les dejo el link abajo en la descripción por si se quieren dar una vuelta de rapidín por ahí y pues echarse unas cuantas carcajadas y entretenerse unos cuantos minutos. Para quienes me siguen ahí sabrán que bueno, tengo cierta debilidad por no solamente por analizar juegos, por explicar ciertos detallitos que a veces o que muchas veces yo veo que se les pasan por encima a los analistas profesionales, sino que también tengo cierta debilidad por las cuestiones científicas, por hablar sobre cuestiones matemáticas, de cuestiones que tienen que ver con recomendación de libros de ciencia y cosas en general por el estilo, con lo que busco simplemente pues ayudar a la gente a entender ciertos conceptos que suelen pasar desapercibidos muchas veces y en otras ocasiones, bueno, pues que son conceptos, son ideas que la gente tiene curiosidad, pero que por una u otra razón no habían sido, digamos, capaces de entender en su totalidad. Simplemente lo único que busco es pues difundir un poco este tipo de cosas, ¿no? Entonces, para quienes ya me conocen, bueno, pues saben que tengo esta tendencia, esta debilidad, y pues en esta ocasión me di a la tarea de intentar pues explicar un poquitín, aunque sea, lo que podemos entender como inteligencia artificial, y esto con el afán un poco de pues ayudar a todas aquellas personas que tienen curiosidad, ya sea porque se quieren dedicar a esta área, porque quieren aprender o porque simplemente quieren conocer. Pero, y como suele suceder con cosas sumamente especializadas como esta, cuando empiezan, digamos, por su cuenta, en sus ratos libres, cuando empiezan a leer contenido, a ver videos, a comprar libros, etcétera, bueno, pues lo normal es que se encuentren con una barrera que está compuesta por muchos tecnicismos, por nombres propios muy pesados, por una gran cantidad de áreas que están disponibles dentro de la inteligencia artificial. Y bueno, muchas de estas personas que no han tenido contacto previo con la computación, o sea, que ellos no se dedican a eso, que se dedican a las artes, que se dedican a grabar videos, que se dedican al derecho, yo que sé, a otro tipo de cosas, bueno, al ver todo este tipo de cosas empiezan a sentirse un tanto confusos. Es normal, te sientes perdido, no sabes por dónde empezar, no sabes hacia dónde correr, es lo normal. Bueno, entonces vamos a hablar sobre inteligencia artificial de una forma pues relajada, de una forma simple, resumida, en palabras sencillas, sin complicarnos mucho la existencia con definiciones exactas, definiciones que sean exactas palabra por palabra, ni tampoco por las exactitudes cronológicas de las cosas. Eso lo dejaremos para otros días, porque en este momento solamente lo único que interesa es, bueno, pues entender lo que podemos pensar cuando escuchamos pues esto de inteligencia artificial. Y para eso, bueno, pues pensemos que estamos en un cafecito, ya saben, echándonos un americano, un cappuccino, no sé, lo que ustedes prefieran, o una cervecita, que con este calor vaya que se antoja. Y a partir de eso, bueno, pues platiquemos sobre, repito, en términos simples, sobre lo que podemos entender como inteligencia artificial, ¿no? Y a ver, ¿qué podemos entender en sí como inteligencia artificial? Bueno, básicamente lo que podemos entender como inteligencia artificial, maldición, me va ganando el tiempo. No me gana. Ahí está. Bueno, ya no me dio tiempo, que ya el segundo Argus hubiese estado muy bien. Vendía yo el primero que tengo acá, compraba yo el segundo, y aunque sinceramente dudo sobrevivir. No creo poder sobrevivir porque la mamá osa es brutal y no veo cómo pueda yo sobrevivir en el poder de la mamá osa.
Son 7 7. Ya eliminé a una de estas, pero me quedan las ratas. Esto se acabó. Bueno, entonces, ¿qué podemos entender por inteligencia artificial? En realidad podemos entender algo sumamente sencillo. Parece mundano, se escucha mundano, es mundano comparado a la visión, digamos, apocalíptica que nos ha vendido la cultura popular, pero lo único que busca la inteligencia artificial, a resumidas cuentas, es la búsqueda constante de la automatización de ciertas tareas en donde el ser humano previamente era indispensable, ya sea porque el ser humano era el único que lo hacía o porque utilizábamos sobreviví, perfecto, o porque utilizábamos herramientas o porque utilizábamos nuestra fuerza en combinación con animales de carga. La inteligencia artificial, cuando lo escuchamos, eso es lo que podemos pensar, eso es en lo que podemos entender, es la simple pero constante búsqueda por la actualización de ciertas tareas. ¿Para qué se quiere de la automatización, perdón? ¿Para qué se quiere automatizar las tareas? Bueno, eso ya depende de quien esté realizando la automatización. O sea, hoy en día las empresas quieren automatizar sus procesos por diferentes razones. Este no es de robots, pero ok. Hoy en día las empresas quieren automatizar sus procesos por diferentes razones, porque quieren abaratar los costos, porque quieren, qué sé yo, quieren construir, hacer más producto en menor cantidad de tiempo, porque quieren tener menor personal, etcétera, etcétera. Hay múltiples razones para querer hacer eso, ¿no? Entonces, ¿puedo llevármelo? Yo creo que así lo dejo. Entonces, una vez que tenemos en la cabeza que la inteligencia artificial únicamente es la búsqueda de la actualización, de la automatización, y dale con la actualización, tengo la palabra metida entre ceja y ceja, y una vez hemos entendido que la inteligencia artificial es la constante búsqueda por la automatización de tareas, podemos entonces empezar a ver, a hacer una especie de comparación sobre lo que nos ha vendido la cultura popular y que vemos sobre todo en las películas de Hollywood, y no en tiempos recientes, sino ya desde hace muchísimos años, como Odisea 2001 en el espacio, que vendría siendo HAL, las primeras películas de Aliens, que vendría siendo Ash y Bishop. Tenemos también, por ejemplo, algunas otras películas perdidas como Juegos de Guerra, Pequeños Guerreros, me parece que se llama la película de los 90s. Más recientemente tenemos Ex Machina, o por ejemplo Yo Robot, obviamente Terminator con Skynet, los T-100, los T-1000, T-101 me parece, ¿no? Si no me recuerdo. Entonces, tenemos toda esta visión, pues sumamente, en la mayoría de los casos, no en todos, porque hay algunas películas que no abordan, que no buscan presentar la inteligencia artificial como una cuestión apocalíptica, pero sí en muchos casos tenemos este escenario en donde, bueno, resulta que existía una entidad digital, una entidad computacional, ya fuera que fuera física o que estuviera en la red, la cual pues tiene una relación con el humano, y de repente esta relación se rompe y literalmente todo se va al cuerno, ¿no? Eso es lo que estamos acostumbrados a ver en la... me arriesgué bastante, se me olvidó, de hecho se me olvidó. Es lo que estamos acostumbrados a ver en la fábrica de sueños, como le llaman a veces a Hollywood, ¿no? Y bueno, esto entra en contraste con el propósito totalmente mundano que les he mencionado, en el hecho de que la inteligencia artificial busca la automatización de tareas. Ya posteriormente, porque eso es también innegable, ya posteriormente, conforme la tecnología fue creciendo, conforme fuimos teniendo acceso a nuevos materiales, a diferentes cosas que no existían en los años 60, por ejemplo, bueno, pues la inteligencia artificial ya empezó a soñar con la imitación como tal ya de formas de vida, formas inteligentes, o al menos formas que
podíamos ver en la naturaleza, en el medio ambiente, como animales, medusas, murciélagos, etcétera, etcétera. Obviamente no, si yo veo un animal robótico, lo puedo identificar como un animal robótico porque está hecho de partes mecánicas, ¿no? Pero sí, el movimiento de esos desarrollos ha buscado siempre, digamos, imitar lo más posible el comportamiento de esos animales, ¿no? Entonces ya posteriormente sí se empezó a hablar de que la inteligencia artificial es, digamos, también puede imitar en cierto sentido a la vida, pero su objetivo primordial fue, y de hecho todavía lo sigue siendo, la automatización de tareas. Ahora, ¿de qué tareas estamos hablando? ¿De qué tareas ustedes pueden pensar cuando les estoy diciendo esta definición de automatización de tareas? Bueno, pues pueden pensar, por ejemplo, en la construcción en las líneas de ensamblaje de autos, de otras máquinas, de otras computadoras, etcétera, etcétera. Antes, lo que se hacía a mano, bueno, pues ahora se puede llevar a cabo con robots. Los robots funcionan de forma automática, no necesitan un operario que los esté manejando, sí necesitan una persona que los esté revisando por el desgaste, por si alguno se está descomponiendo, si alguno tiene un funcionamiento que no estaba previsto. Pero en condiciones normales no requieren una persona que esté al lado del robot, encima, dentro de él, abajo, donde quieran ustedes pensar, no requieren una persona que esté ahí. Entonces funcionan de manera automática. Estos robots se encargan de ensamblar las diferentes partes que después en su conjunto, bueno, pues van a conformar el producto final. Otra tarea que ha sido sumamente automatizada, bueno, lo podemos ver en el análisis de datos. Previamente las compañías recababan alguna cantidad de datos, obviamente no tan grande como la ingente cantidad de datos que se tienen hoy en día, pero aún así se recolectaban datos y pues la gente lo que hacía era de que tenía su grupo de analistas y pues ni modo, papá, a darle, que tienes tus hojitas, tus archivos llenos de datos, de las encuestas, de las entrevistas, etcétera, etcétera, y a darle. Y era un proceso que se tenía que dar a mano. Hoy en día, gracias a la inteligencia artificial, existe un área que es el tan famoso Machine Learning, que se dedica a eso precisamente, a analizar de forma automática grandes cantidades de datos. ¿Qué otra cosa se puede automatizar? Bueno, pues pueden pensar, por ejemplo, en los autos autónomos de Tesla, que aunque en realidad no sé hasta qué punto sean autónomos, porque ciertamente yo no tengo un Tesla, pero sí he escuchado, sí he visto que, bueno, tienen reconocimiento de objetos y permiten en ciertas ocasiones que la persona esté descansando y el auto se conduce por sí mismo. Este es otro ejemplo de la automatización de tareas. Entonces, en general, puede haber una gran cantidad de tareas para automatizar. Ahora, también es cierto que con esta automatización ha surgido una corriente que pone en alerta sobre el futuro al que nos puede llevar la aplicación masiva de inteligencia artificial, y que tiene que ver en cierto sentido con esta visión apocalíptica que hemos visto reflejada en las películas, en novelas, en animaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Y que tiene que ver con el hecho de las regulaciones laborales. Es decir, ¿hasta qué punto vamos a permitir que se lleve a cabo la automatización de tareas? Porque si estamos hablando que las empresas, que las compañías pueden automatizar muchos de sus procesos, ¿a dónde va a ir toda esa gente que forma parte de su línea de producción? Y aquí, en cierto sentido, es donde se han dado comentarios de algunas personalidades en donde comentan que lo más peligroso de la inteligencia artificial no es el hecho de que, por ejemplo, se vaya a generar una especie de Terminator,
Skynet o tipo Matrix, sino más bien el hecho de que si no tenemos las suficientes regulaciones, si no proponemos una forma de regular este tipo de cosas, bueno, esto se va a desencadenar en un desorden económico producto de toda la gran cantidad de desempleados que puede llegar a haber, ¿no? Obviamente, para este tipo de cosas, bueno, hay que tomárselas con pinzas, hay que ser muy cuidadosos. Y por ahora no pretendo meterme en estas situaciones, pero creo yo que es importante mencionarlas. Entonces, ahora sí, teniendo en cuenta lo que les comenté sobre lo que podemos entender por inteligencia artificial, la siguiente pregunta es, bueno, ¿por dónde empiezo? ¿Qué necesito estudiar para entrar a la inteligencia artificial? ¿Necesito estudiar computación? ¿Necesito estudiar sistemas? ¿Necesito estudiar redes? ¿Qué necesito? Y bueno, aquí viene una parte muy interesante que vendría siendo la colocación de la inteligencia artificial. Digamos, si pudiéramos crear una especie de mapa de todas las áreas científicas que hay, colocar la inteligencia artificial en un punto específico de este mapa gigantesco es algo bastante interesante, porque la inteligencia artificial bebe de diversas áreas, de muchísimas áreas, pero de las que más bebe es de la computación, de la teoría de la computación en general, de la matemática y, aunque parezca un tanto extraño, de la filosofía. La inteligencia artificial entonces podríamos ubicarla a medio camino de esos 3 puntos, como si se tratara de una bifurcación con 3 direcciones diferentes. El centro es la inteligencia artificial. Suena un tanto extraño, lo sé, pero es algo curiosón, ¿eh? Es algo no tan fácil de digerir, porque de hecho muchos de aquellos quienes se dedican a la inteligencia artificial no son propiamente programadores, no son gente de la teoría de la computación. Muchos vienen de economía, de matemáticas, de física. No pensaría que, digamos, que están relacionadas, pero que gracias a esta versatilidad que tiene el desarrollo de la inteligencia artificial es que pueden trabajar en ella. Y para esto hay que hacer una división. Una cosa es el desarrollo de la IA y otra cosa muy diferente es la implementación de su producto final. Para desarrollar inteligencia artificial no hay que ser un programador experto. Para implementarla sí, esto es muy diferente. El desarrollo de muchos algoritmos famosos, de hecho, se dio por gente que ni siquiera era del área de las ciencias de la computación. Era gente que tenía una cierta inquietud, una cierta necesidad, empezó a trabajar y ¡pum!, surgió su algoritmo. Ya para la implementación, bueno, pues ya necesitamos gente que sepa de programación. ¿Y qué es lo que normalmente se suele hacer, digamos, ya en las cuestiones vas a ver que lo vendo y en vez de darle a este, le da a este. Ah, vaya, con la suerte que me cargo. Fuck, man. Entonces, existe esta división y, repito, si ustedes quieren, por ejemplo, entrar a este mundillo porque pues les da curiosidad o simplemente porque quieren aprender más, bueno, pues no es necesario que se metan de lleno en las cuestiones computacionales, porque detrás de muchos desarrollos de inteligencia artificial existe una cantidad de matemática increíble, ¿no? De hecho, todo lo que vendría siendo la parte de la optimización, que en algunas carreras lo conocen como investigación de operaciones, todo eso es matemática. Hay análisis matemático detrás, hay una importante cantidad de cálculo, en algunas ocasiones ecuaciones diferenciales, cosas por el estilo, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial se ubica en medio de esta bifurcación de 3 caminos. La teoría de la computación obviamente pues entra en juego por la parte de la programación. La parte matemática entra en juego porque la matemática es utilizada para modelar muchas situaciones de la vida cotidiana que a su vez permiten resolver otro tipo de problemas. Por eso es que se utiliza Uy, me equivoqué aquí. Sí, aquí me equivoqué. Bueno. Y vender este.
Bueno, no salió tan mal. Vamos a vender otro. Y vamos a vender aquí otro. No salió nada. Bueno, pudo ser peor. Vamos a ver. Yo creo que voy a comprar todos. Y entonces ya para la siguiente vendo a este pequeñín. No quise hacer magnetismo con este porque este de todos modos su ataque va a ir creciendo. Entonces, la parte de la teoría computacional se requiere para la cuestión de la optimización de los códigos, la complejidad que tienen, de que tarden menos tiempo para determinar si un algoritmo puede resolver un determinado problema, obviamente para la implementación, para los frameworks que se van a utilizar, el lenguaje de programación en el que se va a escribir, etcétera, etcétera. La parte matemática es importante porque está relacionada con la modelación ya en papel que se hace del problema que se quiere resolver, de lo que se quiere conseguir. Ahí en la teoría matemática entran en juego las funciones, entran en juego grafos, entran en juego métricas, entran en juego cuestiones como la integración, derivadas, pendiente, entra en juego mucho del arsenal potente de las matemáticas, y que muchas veces cuando nos enseñan creemos que, bueno, ¿esto para qué lo voy a usar? Y bueno, no cobramos conciencia. Bueno, pues aquí se utiliza bastante. Y la parte filosófica en donde entra en juego, bueno, pues la parte filosófica, déjenme decirles que entra en juego al momento de empezar a desarrollar nuevas teorías. Y como ejemplos podemos tener lo que vendría siendo, por ejemplo, la discusión sobre inteligencia artificial dura, inteligencia artificial suave, que a resumidas cuentas una lo que pide es, bueno, lo que propone es que nosotros nunca seremos capaces de pues de crear o de imitar una forma de vida como está en la naturaleza, utilizando robots, utilizando circuitos. Y la otra es la que no se preocupa por eso, simplemente lo único que quiere es automatizar las tareas. También, por ejemplo, en la parte filosófica tenemos, para aquellos que tengan curiosidad sobre la teoría, sobre cómo se fue desarrollando todo este tipo de conceptos para formar la inteligencia artificial, pueden revisar, por ejemplo, las pruebas de lo que vendría siendo la prueba de Turing, propuesta por Alan Turing, en donde básicamente lo que expone es una prueba para poder evaluar el comportamiento que puede llegar a tener una computadora. Según esta prueba, según el artículo que publica Turing, si una computadora logra engañar exitosamente a un interlocutor que es humano, de tal forma que el humano no puede identificar cuando está hablando con una computadora y cuando está hablando con otra persona, bueno, ahí la computadora entonces efectivamente ha comprobado tener cierto carácter inteligente. Eso es una prueba. La otra es, por ejemplo, la prueba del cuarto chino, que es también bastante interesante y que surge en el contexto de esta discusión de inteligencia artificial suave y fuerte, y en donde básicamente, a resumidas cuentas, lo que nos dice es: tenemos un hombre que está encerrado adentro de un cuarto por el cual no tiene contacto con el exterior, es decir, no hay puertas, no hay ventanas, y la única forma de tener contacto con el exterior es una rendija por la cual entra un rollo de papel en donde están escritos caracteres chinos. Él, adentro de su habitación, tiene un diccionario chino-español, traduce los conceptos del chino al español, escribe en el papel, y por otra ranura que hay en el otro extremo del cuarto da la respuesta ya traducida, y la otra persona entonces, en vez de recibir el texto en chino, lo recibe en español, ¿no? La pregunta es, bueno, ¿la persona que está adentro es, por ese hecho, es inteligente nada más o no? Hay cuestiones, hay quienes dicen que sí, porque pues efectivamente está traduciendo el mensaje, pero hay quien dice que no se puede considerar inteligencia como tal por el hecho de que está utilizando un diccionario para hacer la susodicha traducción. Entonces, ¿cómo va a ser inteligente? Entonces, estos son el tipo de cositas que yo les menciono
que forman parte, digamos, de la teoría filosófica y que están inmersas en el desarrollo de la inteligencia artificial. Entonces, a resumidas cuentas, ya para terminar este ligerísimo comentario, es ¿qué podemos entender como inteligencia artificial cuando escuchamos el término en estos tiempos modernos? Es únicamente la automatización de algunas tareas que antes, pues requerían nuestra intervención forzosa. La otra es, si ustedes quieren, si queremos ubicar, digamos, en un punto en específico dónde se encuentra la inteligencia artificial dentro de todo el mapa del conocimiento humano, bueno, pues estaría a medio camino de muchas otras disciplinas, pero en particular de la matemática, la filosofía y la teoría de la computación. Por supuesto que existen muchas más cosas que mencionar sobre la inteligencia artificial para entrarle, como las distintas áreas principales que tiene, cuáles son las más populares, cuáles son algunos de los avances más importantes que ha tenido, sus principales los principales aportes que ha tenido por personaje y pues como no también la forma en la que ha cambiado nuestras vidas, pero eso lo dejaremos para otro video. Por ahora creo yo que está muy bien que tengamos esas nociones relativamente simples y con ellas iremos avanzando. A ver, por supuesto que hay otras cosas que mencionar, como las diferentes áreas que tiene la inteligencia artificial, cómo se relacionan entre sí, qué sucede entre, digamos, cuál es la relación que existe entre ellas. Obviamente también es importante, hay que mencionar las distintas herramientas que puede llegar a utilizar la inteligencia artificial, todo ese tipo de cosas que son bastante interesantes, pero bueno, eso es para otro video, para otro episodio. Lo único que quería comentarles era un poco sobre lo que podemos entender a resumidas cuentas, repito, muy a resumidas cuentas, lo que es inteligencia artificial y en dónde podemos ubicarlas si tuviéramos que hacerlo en todo este gigantesco esquema del conocimiento del ser humano. Así que espero que haya sido de su agrado este episodio. Como pueden ver, estoy a punto de ser derrotado, coincide con el final del video. No me queda más que despedirme y pedirles un like, que me sigan en las distintas redes sociales del Pixel Amplificado. Hasta la próxima.